Buenas tardes, alumnos del segundo año de secundaria de la institución educativa Coprodel y Corpus Christi. Les saluda el profesor Jesús Olivo Benítez, responsable del área de matemática. Espero que se encuentren bien de salud y a la vez siempre agradecer a Dios por prestarnos vida y salud y hacer posible la clase del día de hoy, llamada estadística. Entonces aquí vamos a observar algunos gráficos como un diagrama circular, un gráfico de barras y una tablita, que eso nos representa la estadística. Ahora sí vamos a definir qué es la estadística. Es la ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos para la recolección, clasificación e interpretación de datos. Muy bien, lo cual sirve para sacar conclusiones que permitan tomar decisiones y aplicar los correctivos en caso fuera necesario. Entonces acá nos están diciendo que puede también ayudar a tomar decisiones. Esto más que todo en las finanzas, cuando hay algún empresario que quiera invertir en un cierto lugar, lo primero que va a realizar cierta persona es hacer un estudio estadístico de la población, donde va a arrojar datos, donde le va a tomar decisiones si va a invertir cierto capital o no va a invertir en dicha ciudad. Entonces, así de esa manera ayuda la estadística. Ahora sí, siempre las encuestas están relacionadas a la estadística. ¿Qué es la encuesta? Es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario. Vamos a observar por acá un ejemplo. En un centro poblado de la Sierra del Perú se ha encuestado a 40 familias sobre el tipo de combustible que usan para cocinar. La información obtenida se muestra en esta tablita. A ver, vamos a colocar la tablita y vamos a observar familias por tipo de combustible que usan para cocinar. Tenemos leña, ¿cuántos serían? 18, querosene 4, gas 10 y más de un combustible 8. Significa que pueden usar leña, querosene o querosene gas o leña, querosene o los tres. Aquí son 8. En total fueron encuestados 40 familias. Ahora observamos por acá en la otra. Vamos a ver los elementos de la estadística. ¿Quiénes están relacionados? La población es el conjunto finito o infinito de personas, casas o animales del cual se va a obtener los datos. Ese va a ser la población. Ahora va a tener la muestra. Es un subconjunto de la población estudiada y es seleccionada aleatoriamente o de acuerdo con un determinado criterio. Aleatoriamente sería al azar. Entonces vamos a observar por aquí un gráfico donde vamos a mostrar la población es todo. Puede ser finito o infinito, pero la muestra sí es finita, porque sí las podemos contar. Entonces, este va a ser la muestra. Un subconjunto de quién? De la población. Y dentro de esta muestra vamos a hacer el estudio estadístico. Muy bien, entonces pasamos para acá. ¿Qué tenemos? La variable estadística. Es la característica de los individuos a estudiar o investigar y pueden tomar distintas modalidades o valores. A ver, ¿cuáles serían? Podría ser cuantitativa. Cuantitativa significa que va a ser con números. Va a estar dada como discreta o continua. ¿Cómo así discreta? Discreta solamente va a tomar números enteros y continua puede tomar decimales. Entonces la discreta estaría dada por ¿quiénes? Por el número de hijos, el número de hermanos. Estos son algunos ejemplos. Porque en hijos podríamos decir tengo 3 hijos, tengo 2 hijos o tengo 5 hijos. De esa manera son números enteros. No puedo decir yo tengo 2 hijos y medio. Entonces solamente en las cuantitativas discretas admiten números enteros. ¿Ok? Pasamos a la continua. Y en la continua, ¿quiénes serían los ejemplos? El peso, la estatura, etcétera. ¿Por qué el peso? A ver, si el peso no tenemos, vamos a una balanza y nos pesamos y tenemos 50 kilos y medio. Entonces en las continuas, porque admite números decimales. O en la estatura, dices 1 metro con 50 centímetros o 1 metro con 65 centímetros. Entonces admite decimales. Muy bien, pasamos a la que, a la cualitativa. ¿Qué tenemos en la cualitativa? Tenemos nominal y ordinal.
¿Quiénes están en la nominal? El estado civil y religión, etcétera. Muy bien, acá ¿cómo se diferencia una nominal con una ordinal? La ordinal nos denota orden y en la nominal no nos denota orden. O sea, el estado civil, si tú colocas en una tablita, podría estar adelante soltero, después divorciado, después casado, de esa manera. O la religión, podemos colocar varias religiones en diferente orden. Pero en la ordinal te admite orden, ¿como quién? Como el nivel socioeconómico y el orden de mérito. O sea, si el orden de mérito sería primero, segundo, tercero, no voy a colocar quinto, después cuarto, después lo voy a poner primero, después tercero. De esa manera no. Entonces aquí en la ordinal admite orden y en la nominal no admite orden. Muy bien. Entonces de acá podemos diferenciar cuantitativas, nos dicen números, y cualitativas, cualidades. Muy bien, entonces vamos a colocar por acá que también está la frecuencia absoluta o está denotada como f sub i. Es el número de veces que se repite un dato en una muestra. Ejemplo, ¿quién sería? La frecuencia de las familias que cocinan con leña. ¿Cuánto es? 18 que hemos visto en el ejemplo anterior. Ahora sí pasemos a lo siguiente, a la tabla de distribución de frecuencias. En una tabla donde se presentan los datos con sus respectivas frecuencias, la tabla del ejemplo es una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Acuérdense, son para datos no agrupados. Vamos a colocar por acá un ejemplo. Vamos a ver, aquí tenemos una tablita para datos no agrupados. Toma un autobús. ¿Cuántos hay? La frecuencia relativa es acá el número de veces que se repite. Entonces, ¿cuántos son? 10. ¿Cuántos caminan? 8. ¿Cuántos usan la movilidad escolar? 12. Un adulto lo lleva en auto, 4. Otros, movilidad, otro transporte, 6. Aquí tenemos. Entonces, solamente son para datos no agrupados. Ahora, luego vamos a estudiar para datos agrupados. Pasamos a la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Vamos a observar aquí ejemplo. Vamos con un ejemplo. Las notas finales de matemática de 20 alumnos elegidos al azar o aleatoriamente. Colocamos por acá los 20 notas, las 20 notas 13, 17, 14, 14, 16, 19, 11, 9, 13, 16, 18, 11, 9, 12, 15, 12, 7, 0, 4, 14 y 14. Ahí tenemos las 20 notas. Ahora, dentro de esto vamos a ver que en la tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados vamos a necesitar saber el tamaño de la muestra. ¿El tamaño de la muestra qué es? Es el número de elementos de la muestra. Un ejemplo sería, ¿cuántos aquí tenemos? ¿Cuántos datos? 20. Entonces, n va a valer 20 o el tamaño de la muestra va a valer 20. Pasamos a lo que es el rango. Es la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de los datos. El máximo valor, ¿quién es? 19, buscamos por acá el 19, ahí está. Y el mínimo valor, ¿quién sería? Buscamos y encontramos el 0,4. Okay. Máximo valor 19 y el mínimo valor 4. Ahora nos piden el rango. El rango va a ser la diferencia del mínimo con el máximo. 19 menos 4, 15. Ese es el rango. Ahora vamos a pasar a lo que es la escala. La escala toma como referencia al rango. O sea, significa que aquí vamos a ver el ejemplo. Sabemos que las notas, como llegan hasta el 19, entonces están calificadas desde 0 a 20. Entonces mi escala va a ser de 0 a 20. Y el rango es un subconjunto. El rango sería desde 4 hasta 19. Muy bien. Entonces pasamos al intervalo de clase. Son los intervalos fijados convenientemente, dentro de los cuales se agrupan los datos. Significan que aquí tenemos toda la escala de 0 a 20, entonces lo vamos a dividir en intervalos de clase. Y vamos a observar aquí ejemplos. Vamos a dividirlo en 4. Entonces va a ser desde 0 a 5, un intervalo de 5 a 10, otro intervalo de 10 a 15, otro intervalo y de 15 a 20. Aquí nos dice cerrado y acá abierto. Significa que solamente va a tomar números enteros desde 0, 0, 1, 2, 3 hasta el 4. El 5 no. El 5 lo va a tomar en el segundo intervalo.
Igual manera, acá el 5, el 6, el 7, el 8 hasta el 9. El 10 no lo voy a tomar aquí, sino lo voy a tomar en el tercer intervalo. Y así sucesivamente. Pasamos por acá la marca de clase. La marca de clase está dada como x u y, que es la semisuma de los valores extremos de cada intervalo. O sea, la suma de ambos intervalos. De este intervalo inferior, de este intervalo vamos a usar límite inferior y límite superior. Entonces va a ser la semisuma, sumarlo y lo dividirlo entre 2. Vamos a ver aquí que está como L sub i, que es el límite inferior del intervalo, o sea, el 0, y el límite superior, ¿quién sería? El 5, dentro de este intervalo. Ahora, si queremos hallar este intervalo, sería el límite inferior 10, límite superior 15. Y sería la semisuma, que sería la suma de ambos y lo divido entre 2. Aquí está la formulita. Ahora sí vamos a ver la distribución de frecuencias. Tenemos la frecuencia absoluta, que está dada como f sub i, que es el número de veces que se repite un dato en una muestra. A ver, vamos a colocar por acá. F sub i, ya hemos visto. La frecuencia relativa, el h sub i. ¿Qué es el h sub i? Es la frecuencia absoluta de un intervalo dividida entre el número de datos o tamaño de la muestra. O sea, significa que esta parte lo voy a dividir entre n. Aquí vamos a colocar la formulita h sub i, que es la frecuencia relativa, va a estar dada igual a que f sub i, que es la frecuencia absoluta, entre n, que es el número de datos o tamaño de la muestra. Pasamos acá a la frecuencia relativa porcentual, que va a estar dada como h sub i por ciento. Es la frecuencia relativa expresada en términos porcentuales. O sea, esta frecuencia relativa lo único que hace es multiplicarlo por 100%. Y acá vamos a ver que la formulita sería el h sub i porcentaje es igual a ¿qué? A h sub i multiplicado por 100 por 100. Muy bien, entonces vamos a pasar acá a ver otra frecuencia, la frecuencia acumulada. Es la suma de las frecuencias anteriores a la frecuencia que corresponde al dato. O sea, significa que acá vamos a colocar las frecuencias absolutas, va a estar dado como f sub i, frecuencia acumulada, está denotada como F mayúscula, y va a estar dada igual a que si nos dicen F3 sería F1, F2 y F3 minúscula, o sea, frecuencia absoluta. La suma de esas tres, si nos dicen F3. Si nos dicen F5, entonces sería F1, F2, F3, F4 y F5. Aquí va a estar la fórmula, el I va a depender el valor que tú le des. Ahora sí pasamos a la frecuencia relativa acumulada. Es la frecuencia acumulada, esta frecuencia de un intervalo dividida entre el tamaño de la muestra. O sea, va a quedar de esta manera. H sub i va a estar dado como F sub i sobre n. O sea, la frecuencia acumulada sobre el número de datos. O también lo podemos ver de la otra manera. Que H sub i mayúscula va a ser igual a ¿qué? A F sub i, que es la frecuencia relativa. Acá F sub i, F sub 1 más F sub 2, F sub 3 hasta F sub i. Entonces de esta manera también lo vamos a observar. Vamos a desarrollar el ejemplo que expusimos en la anterior diapositiva. Las notas finales de matemática de 20 alumnos elegidos al azar o aleatoriamente. Vamos a colocar, aquí están las 20 notas y vamos a ver en una tablita, vamos a ver el conteo de datos. Observamos que de 0 hasta 5 el primer intervalo, ¿cuánto hay? Solamente uno, porque solamente admite desde 0, 1, 2, 3, 4, hasta la nota 4. Y la única nota 4 es 1, entonces por eso 1. Los 5 van a estar dados ¿en qué? Dentro de este intervalo. Aquí vamos a observar que ¿cuántos hay? 3. Desde 10 a 15, ¿cuántos hay? 10. Y desde 15 a 20, el último intervalo, ¿cuántos van a haber? 6. De esa manera ya tenemos el conteo de datos. Y para el conteo de datos, ¿qué hallamos? La frecuencia absoluta. Ahora, ¿qué nos faltaría? La frecuencia relativa. Vamos a ver la frecuencia relativa de esta manera. Primera, vamos a recordar la formulita que sería h sub i, que frecuencia relativa es igual a ¿qué? A frecuencia absoluta entre n. N, ¿cuánto sería? 20. Y colocamos de esta manera. H sub i, h sub 1 es igual a ¿qué? El primero, 1 sobre ¿quién? Sobre
n, que es 20. 1 sobre 20, ¿cuánto sería? 0,5. Ahora vamos a hallar para el segundo intervalo. h sub 2, que sería 3 entre 20, es 0,15. Ahora seguimos con el h sub 3, que sería ¿cuántos? Aquí la frecuencia absoluta es 10, entre 20 sería 0,5 o 0,50. Pasamos con el h sub 4, que sería ¿cuántos hay aquí? 6 lo divido entre 20, 6 entre 20, 0,3 o 0,30. Muy bien, una vez que ya tenemos la frecuencia relativa, ahora sí lo vamos a expresar todos esos datos en una tabla de distribución de frecuencias. Vamos a colocar la tablita, primero vamos a colocar esta primera parte que ya tenemos, la marca de clase que es el h sub i, que sería la suma de ambos entre 2. Sería 0 más 5, 5 entre 2, 2,5. 5 más 10, 15 entre 2, 7,5. 10 más 15, 25 entre 2, 12,5. 15 más 20, 35 entre 2, 17,5. Ahora la frecuencia absoluta estaría como 1, 3, 10 y 6. Ahí están anotados. Y las frecuencias relativas, las que hemos hallado, las vamos a colocar en esta parte. Y hay una condición que nos dice que la suma de todas las frecuencias relativas va a ser igual a ¿cuánto? A 1. Y acá va a ser el total, es 20. Muy bien, entonces teniendo estos datos, nos vamos a observar que hay una forma más fácil de hacerlo en la misma tabla. O sea, si yo tengo las frecuencias absolutas, solamente para llevarlos a las frecuencias relativas, lo único que vas a hacer es dividir entre ¿qué? Entre 20. 1 entre 20, 0,5 y el mismo procedimiento que he hecho en la parte de acá. Ahora, si nos dan la frecuencia relativa, si quiero llevar a frecuencia absoluta, sería por ¿cuánto? Por el número de datos. ¿Cuántos datos hay? 20. Entonces sería por 20. 0,505 multiplicado por 20, ¿cuánto me da? 1. 0,15 multiplicado por 20 me da 3. Y de esa manera también puedo desarrollar solamente trabajando en la misma tabla. Ahora sí, nos falta todavía la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Vamos a observar aquí, vamos a colocar otro. Y la frecuencia porcentual, relativa porcentual. Vamos a colocar que si nos dicen la frecuencia relativa porcentual, solamente sería multiplicar por ¿cuánto? Por 100%. Lo multiplico y ahí voy a obtener 0,05 por 100% sería 5%. 0,15 por 100, 15%. Ahora sí lo vamos a completar la tablita. Completamos de esta manera y observamos aquí. Aquí es 5%, 15%, 50% y 30% y la suma de todo tiene que darme 100%. Ahora acá están las acumuladas, la frecuencia acumulada. ¿Qué sería? Mire, 1, 1. De ahí 1 más 3, 4. 4 más 10, 14. 14 más 6, 20. O si no, como nos dice la teoría, sumo estos 3, estos 2, 3 más 1, 4. Si yo quiero hallar el 20, ¿qué sería? La suma de todos. ¿Cuánto sería? 20. Y ahí coloco 20. Si yo quiero hallar el 14, sería toda esta suma de las anteriores y me da el 14. O si no, como lo que vengo diciendo, 1, acá 1, 1 más 3, 4, 4 más 10, 14, 14 más 6, 20. De igual manera, para el h sub i, ¿qué sería de esta manera? 0,05, 0,05. 0,5 más 0,15, 0,20. 0,20 más 0,70, 0,20 más 0,50, 0,70. 0,70 más 0,30 sería solamente 1,00, que esto nos representa la unidad. Y ya ahí está demostrado todo y está bien explicado.